Saludos queridos estudiantes. El día de hoy que ingresamos a nuestra tercera semana de clases vamos a trabajar un tema muy importante que vamos a conocer también de nuestro virreinato del Perú y vamos a conocer un poco sobre la educación y la cultura que se desarrolló en la época del virreinato, en estos más de 200 años de yugo colonial que tuvimos dentro de nuestro país. Bueno, vamos a conocer un poco más. Y empezaremos hablando exactamente sobre cómo era esta educación en esta época del virreinato. Bueno, el objetivo fundamental que ellos tenían era casi una educación basada en conocer mucho de latín y conocer de la religión. Recuerde que casi todas las misas y todo lo que se hablaba de la religión estaba en libros que venían en latín. Entonces, para que tú puedas leer esos libros, necesitabas obviamente conocer esta lengua romance originaria, porque del latín viene el español, viene el italiano, el francés, etcétera. Entonces era muy importante en esa época. Al mismo tiempo conocer mucho de su gramática, cómo se escribía, y luego lo que era la gramática de la lengua castellana, sin contar que habían cursos de teología en gran cantidad. Bueno, la estructura de los estudios estaba basada en lo que serían las primeras letras, lo que hoy día conoceríamos como inicial hasta primer grado de primaria, los estudios menores que te enseñaban a leer y a escribir, que eran más o menos hasta los 10 años, 11 años, muy parecido a lo que sería primaria hoy en día, y tenían los estudios mayores que estos incluían lo que sería secundaria y los estudios universitarios mezclados realmente en uno solo, ¿no? Pero un poco para especificar más, ya también habían colegios específicamente dedicados o dirigidos por las órdenes religiosas. Estamos hablando de estos colegios ya superiores. Y en ellos los que formaban eran sacerdotes, con las clases que más o menos hemos estado hablando. Un ejemplo es esta iglesia San Pablo de los Jesuitas, en la cual nosotros vamos a ver que hasta el día de hoy subsiste en el centro de Lima, pero que, viene desde la época de la colonia, ¿ok? Y luego vamos a tener también lo que serían colegios de curacas. ¿Cómo se caracteriza estos colegios realmente? Bueno, pues primero hay que entender que habíamos hablado en la clase anterior de que habían diferentes tipos de niveles, los dos pueblos, ¿no? Los indios y los criollos y con los blancos, con los españoles. Entonces, los indios también tenían una subdivisión. Las autoridades de los indios, que eran en este caso los curacas, o caciques, y tenías a los indios del pueblo, ¿no? Todos los demás. Solamente los que iban a ser dirigentes los instruían a estos indios y les enseñaban también gramática española. ¿Y quién les enseñaba? En las parroquias? Entonces se comenzaron a crear también colegios para justamente estos curacas o caciques, para los hijos de ellos. Entonces, por ejemplo, esto sucedía en el Cusco, sucedía en Lima, y solamente a un grupo privilegiado de indígenas era que se le brindaba conocimientos porque ellos iban a ser los que iban a ser futuras autoridades de los demás indios. ¿Sí? Ese era el objetivo fundamental. También habría que hablar sobre algo muy especial que sucedió. En el año de 1551, exactamente hace 469 años, miren, 469 años, un día como hoy, 12 de mayo, se autorizó la fundación de la primera universidad en toda América. Esta universidad se llamó primero en América la Universidad de Lima. Luego pasó a los pocos años a cambiar de nombre a Universidad de San Marcos. Hoy en día en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y que su sede se encontraba en lo que nosotros hoy en día conocemos como el Parque Universitario, y esta era la fotografía, sigue siendo la fotografía donde estaba en el Parque Universitario, y ahí se encuentra la casona de San Marcos, que era justamente la antigua Universidad de San Marcos. Hoy en día tiene toda una ciudad universitaria, y en casualidad del destino que estemos grabando este video justamente un 12 de mayo. Qué interesante. Vamos a hablar un poco más sobre lo que sería la literatura colonial. En la colonia, la idea básica era ceñirnos a los moldes de la literatura española. Entonces hubieron tres épocas claramente definidas
de la literatura española que también se reflejaron dentro del Perú. El periodo clásico en la que se dio un renacimiento de figuras en el Perú como la de Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León. Tenemos un periodo barroco en el cual va a aflorar Luis Góngora y Francisco Quevedo, pero que no son exactamente peruanos, pero era literatura que se leía y que tenía mucha influencia de parte de ellos, ¿ok? Y luego tenemos en la época de la Ilustración, donde más bien ahí ya no se escribía sobre poesía en gran cantidad, sino se hacían ensayos y se hablaba sobre el conocimiento a través de la enciclopedia. Y los criollos versaban en base a ello en lo que nosotros llamamos este periodo neoclásico. Entonces la literatura que se producía y se leía estaba basada en estas tres etapas de lo que sería la literatura en la colonia, y que seguro ustedes lo están viendo con los profesores de lenguaje en este momento o de comunicación. También existió el teatro, pero el teatro tenía una función muy religiosa. Se hacían liturgias, se mostraban pues momentos en los cuales de actividades que sucedían en la Biblia o de temas religiosos para convertir a los indígenas y que puedan entender mucho mejor sin necesidad de estar hablándoles directamente, sino de algo mucho más interesante, que conozcan la fuerza de la religión y cómo pues Jesucristo ingresó a nuestras vidas, hablar de la Biblia, etcétera. Fue a través de este medio, fue muy importante para ellos con significaciones de lo que estaba, del acontecer bíblico, ¿ok? Bueno, vamos a continuar y vamos a observar que también la pintura colonial se desarrolló en esta época y de forma increíble. Tuvo una influencia muy importante de lo que sería la cultura italiana de los siglos XVI y siglos XVII. También de lo que sería la cultura flamenca y en general de la cultura española, que tuvo mucho mayor fuerza del periodo barroco en los siglos XVII y XVIII, a través de lo que sería la escuela sevillana. Pero algo sucedió en el Perú que fue muy especial y se desarrolló lo que nosotros llamamos la escuela cusqueña. La escuela cusqueña tuvo características muy especiales, de verdad. Hay unos cuadros tan hermosos desarrollados por peruanos. Y se habla de escuela cusqueña porque fueron justamente que se desarrolló en el Cusco, donde se hicieron pinturas que eran muy realistas, pero que después de ser realistas eran sumamente recargadas, tenían aplicaciones doradas y era muy especial sobre los rostros que se pintaban siempre ahí con características únicas. Y hace de que en el Perú se haya desarrollado una pintura muy especial dentro de lo que sería el realismo que nosotros podríamos mostrar, ¿no? Sobre imágenes o escenas, y en muchos casos eran escenas religiosas. La escuela cusqueña tiene características especiales. Por ejemplo, la carencia de profundidad en la composición. Como ustedes pueden observar, ven a casi todos en la misma posición sin entender que existe algún tipo de profundidad, sino todos están en un plano, ¿ok? Predominan representaciones de Cristo, la Virgen y ámbito religioso. Lo que me interesa aquí en este cuadrito es hablar sobre los tres representantes: Diego Quispetito, Basilio de Santa Cruz Pumacayao y Marcos Zapaca Inca. Ellos han hecho una gran cantidad de pinturas, las cuales las vamos a encontrar en diferentes sitios, algunos en los museos de historia de Cusco, otros los vamos a encontrar en algunas catedrales, como en la Catedral del Cusco, en la Última Cena que se encuentra ahí, y algunas otras en el convento de San Francisco de Asís, acá en Lima. ¿Sí? Había una característica también que tenían ellos, que era que estaban revestidos de pan de oro los marcos, y eran hermosos ese tipo de revestimiento, que hasta el día de hoy lo vamos a poder encontrar. Sobre la arquitectura colonial, podríamos decir que tuvo algunas características en 4 zonas específicas. En lo que sería la costa, básicamente en la ciudad de Lima, hubo una arquitectura que copiaba justamente a la española,
y la ubicaba justamente en nuestro lugar. Era una arquitectura bastante culta, con modelos europeos que buscaban copiar literalmente lo que ellos estaban presentando. Pero también hubieron algunas formas de construcción especiales. Por ejemplo, nosotros utilizamos la quincha, que es muy peruana de nuestra costa, que le incluía también a maderas que traíamos de Panamá, de Costa Rica. Utilizamos piedras del altiplano. ¿Y qué pasa en el Cusco? Por ejemplo, la mayoría de la base de todas las construcciones es las piedras de los antiguos templos o recintos incas, y que encima se terminaba de construir con modelo español. Y entonces es un híbrido muy interesante que se observó en esas épocas. Bueno, la arquitectura es muy festiva, muy elegante, que se logren notarlos. Por ejemplo, lo que vamos a hablar ahora sobre los balcones. El estuco, las maderas trabajadas, azulejos sevillanos, era mucho lujo que se mostraba, por ejemplo, en la ciudad de Lima, conocida como la ciudad de los reyes. ¿Por qué conocida como la ciudad de los reyes? No por los reyes de España, sino por los tres reyes magos. ¿Ok? Tienen que conocer un poco de eso pero pues conociéndolo poco a poco. Luego teníamos estas construcciones que te decía como en el Cusco, superposición de lo español a lo incaico, como vemos en el Coricancha, en el cual justamente la base es incaica y toda la parte superficial es hecha por los españoles. Se reutilizaron estas piedras incas y también hubo mucha expresión sobre altares dorados y los óleos de lo que habíamos estado hablando de la escuela cusqueña, ¿sí? En otros lugares del altiplano también tuvieron otras características, pero ya la arquitectura se transformó mestiza, mezcló lo indígena, mezcló con lo extranjero y dieron una muestra diferente de construcción. En el caso, por ejemplo, de Arequipa, se hizo trabajos en lo que sería la piedra denominada sillar, que es la solidificación de la lava del volcán Misti, y con ello construyeron muchas edificaciones por lo sólida, fuerte que es, y tiene una hermosura muy grande, con una piedra casi de un color blanco hermoso que no necesita ningún tipo de pintura. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir conociendo un poco más. Y en el caso de la selva, la modalidad de construcción tuvo pues una relación muy directa con el clima, sin hacer muchas mezclas, era bastante simple, construcciones de madera, pero que tenían decorados y pinturas muy bonitos y que tenían un diseño muy floral y que denotaba un poco de la expresión de nuestra selva dentro de este trabajo, ¿no?, que se hacía. Podemos ver aquí en estos balcones hermosos del Palacio de Zambela, que está en el centro de Lima, a una cuadra del centro de Lima, que diga del Palacio de Gobierno, donde también en Palacio de Gobierno tenemos estos otros balcones, que hay una hermosura especial en ellos, ¿no? Hay una elegancia, un trabajo tan hermoso realizado en esta época, que es parte de nuestro orgullo que debemos mantener hasta el día de hoy. En la escultura se hicieron esculturas basadas en lo que serían nuestras figuras religiosas, y también acá te quería mostrar lo que sería el tallado en madera. Como observas, esto está en lo que sería una figura del convento San Francisco de Asís, donde en el techo también tenemos un trabajo escultórico, ¿no?, muy hermoso, que es importante que lo conozcamos. El tallado colonial fue muy interesante, el trabajo en madera. Este lugar donde el altillo, donde el sacerdote hacía la misa, es un tallado increíble en la ciudad del Cusco, en la Catedral del Cusco. Y este domo que tenemos en la parte superior se encuentra con el convento de San Francisco, donde la madera ha sido colocada sin ningún clavo. Es una apretada con otra en la posición del domo, permitiendo pues ver esta hermosura de trabajo. Por último, vamos a concluir con lo que serían los retablos. Los retablos fueron una modificación de los retablos que existieron en España, pero con las cualidades que tenemos nosotros los peruanos para trabajar nuestros colores, y básicamente esto fue en Huamanga, en Ayacucho. Te pido que por favor desarrolles estas actividades y espero que te haya gustado este tema. Nos vemos la próxima semana.